Muy buenas noches. El invitado de esta noche es don Juan Manuel Carrasco, Seremi del Trabajo y Previsión Social de nuestra región. Lo hemos invitado para, como hemos hecho con otros seremis y funcionarios de gobierno, para ir conociendo la realidad regional relacionada con la última cuenta presidencial de don Sebastián Piñera y de qué manera eso está relacionado con o cómo nos afecta como región y algunos temas más, porque siempre en estas materias hay variedad de temas y diversidad de temas. Bienvenido, Juan Manuel, a Morrovisión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a los televidentes de Bien, Morrovisión. Gracias. Vamos directo al grano. La cuenta del presidente de la República abarcó, digamos, prácticamente todos los temas que al gobierno, al Ejecutivo le interesan y se ha propuesto a partir también de su oferta de gobierno cuando fue candidato. Visto eso ya en lo general, veamos lo particular. En Arica, ¿de qué manera eso incide? Para bien o para mal, pero ¿de qué manera nos afecta o nos beneficia? Bueno, sin el ánimo de ser pretencioso, creemos finalmente que uno de los focos y los grandes focos del mandato del presidente Piñera es precisamente el trabajo y la previsión. Estamos con una cartera que está muy inquieta respecto de, y ha presentado de hecho muchos proyectos de ley que tienen que ver con el mundo del trabajo. Pero la primera proyección y la primera inquietud que teníamos como gobierno era, como hemos dicho, poner a Chile en marcha, de que finalmente recuperáramos la capacidad de poder crecer. Estuvimos durante 4 años en un periodo donde tuvimos muy bajo crecimiento, en torno al 1,5%, y obviamente eso de una u otra forma se traduce en una baja del empleo. Claro. En la región de Arica y Parinacota efectivamente nosotros recibimos un desempleo de en torno al 7,2%, un desempleo alto, pero además cuando uno desmenuzaba un poquito ese 7,2% se encontraba con algunos datos que eran más alarmantes incluso que la cifra. Nos encontramos con un alto índice de trabajo de cuenta propia, que es trabajo fundamentalmente informal, con muy bajos porcentajes de asalariados, y eso evidentemente se generaba una sensación de que estábamos en una etapa muy compleja, particularmente en la región de Arica Parinacota. Bueno, y lo que dio cuenta el presidente es que recuperamos la capacidad de crecer, particularmente Chile creció un 4% el año pasado, pero particularmente en la región de Arica y Parinacota creció en torno a un 5,6%. Tuvimos un superior a la media. Un superior a la media, y por otro lado recuperamos la capacidad de generar empleo. Actualmente las cifras de desempleo nos dan cuenta de que efectivamente se ha reducido el nivel de desempleo, pero hay un indicador muy importante que es muy decidor respecto de la calidad de empleo que estamos generando. Así lo dice un informe que genera la Superintendencia de Pensiones, en donde hace un recuento precisamente de aquellos trabajos que están cotizando y que por lo mismo son lo que aparecen reflejados en este informe, en donde aparece que el año 2018 se generaron en torno a 2.500 puestos de trabajo con contrato de trabajo y con pago de cotizaciones en la región. Si nosotros hacemos también un análisis a nivel nacional, fuimos la segunda región que más creció en cuanto a ese tipo y a esa calidad de empleo. Yo sé que en la casa va a hacer mucho sentido esto, porque finalmente nosotros, aun cuando ha sido positivo el proceso de generación de empleo en la región, sabemos que hay mucho por recorrer, hay muchas instancias, y finalmente a muchos no ha llegado esa sensación. Entonces, la misión que tenemos es más allá de las cifras positivas. Sabemos que mucha gente se ha empleado en la región, pero hay otra tanta que necesitamos que se generen espacios para que finalmente esto sea una sensación más transversal, particularmente en Arica y Parinacota. Y es por eso también, y pasando también a otros temas que mencionó el presidente en la cuenta pública, es
algunas reformas que buscan la inclusión de ciertos grupos que históricamente han sido postergados del mundo del trabajo. Y particularmente quiero hacer mención de las mujeres de nuestro país. Ya. La región de Arica y Parinacota también tiene un índice que es muy característico. Nosotros somos la región que porcentualmente tiene más jefas de hogar en todo Chile. Es decir, quienes son mujeres solas con sus hijos. Quienes paran la olla en la casa son precisamente las mujeres, mayoritariamente. Entonces ahí finalmente hay un desafío grande de poder esta postergación que históricamente han tenido las mujeres de tratar de vincularla. Y ahí aparecen una iniciativa que tiene que ver con el CENSE, la modernización del CENSE, y la posibilidad, o en realidad la obligación que de aquí en más van a tener las OTEC, que son los organismos técnicos de capacitación, de tener porcentajes de empleabilidad. Cuestión que hasta la fecha no existía. Entonces, la OTEC facturaba finalmente por asistencia, simplemente porque los alumnos iban a capacitarse, pero no vinculaba o no tenía incentivos para finalmente la empleabilidad que generaban esos cursos. Que es lo que importa finalmente. Que es lo que finalmente importa. Yo siempre señalo que el CENSE se le fue borrando la E final, porque, o sea, la C porque era capacitación, pero el empleo ahí quedaba corto. Y claro, tenemos porcentajes muy bajísimos de empleabilidad, en torno al 10%, y menos incluso. Entonces, lo que pretende el CENSE y la modificación del CENSE que está proyectando el presidente, que tiene modificaciones administrativas y por otro lado legales, en la parte administrativa lo que va a generar es que las OTEC van a tener incentivos para la empleabilidad. Y si contratan... ¿Cómo se logra eso? Porque finalmente lo que va a existir ahora es que las OTEC van a tener la posibilidad de sugerir los cursos en función de la empleabilidad que existe. De lo que hay disponible. Lo que hay disponible. Entonces, la SOTEC finalmente se va a coordinar lo que es la oferta o la demanda de mano de obra que existe en la región con la oferta, y para ello finalmente las capacitaciones van a ser efectivamente el brazo articulado que va a tener para que finalmente esto se concrete. Qué raro que no se habían coordinado antes. Pareciera insólito, sí, pero existían muchas y tenemos el ejemplo, el subsecretario Fernando Arap generalmente daba este ejemplo, pero es verdad, habían cursos de bailes típicos y eran danza del vientre, él decía el curso de danza del vientre. Entonces, claro, efectivamente muy bonita la danza del vientre, muy interesante, pero de empleabilidad no mucho. Entonces, la idea es que se generen capacitaciones que tengan pertinencia. Aquí aparece la palabra pertinencia y de la vinculación que debe existir entre la oferta y la demanda. Y eso es muy relevante, un cambio de paradigma importante, y que además de eso va a tener una colita que es que van a tener un incentivo adicional a la contratación y a la vinculación de mujeres. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la empleabilidad de la mujer muy, muy interesante. Y que a nosotros en la región, como tú dices, nos importa mucho. Así es, muy, muy importante. Entonces, esto que es en realidad no es un mito, sino que es una realidad. En la región de Arica y Parinacota hay más mujeres y además existen más mujeres jefas de hogar, lo que nos lleva a reflexionar, pero a actuar también en torno a esas materias. Seremi, cambiando de tema, porque tengo que aprovechar lo que está acá para hacer algunas preguntas diferentes. El tema de la discapacidad, que tenemos una tasa alta, ¿no? ¿Cómo lo está enfrentando la Seremía? Y sigo hablando de nuestra región, ¿no? Sí. Porque nos afecta esto y esto es lo que nos importa. Y ahí aparece otra cifra, que es la región de Arica y Parinacota es la región que tiene porcentualmente más personas en situación de discapacidad a lo largo de Chile. Ah, caramba, ya. Tenemos efectivamente, y hay mucho conocimiento de esto, que hay una norma que obliga a las empresas de cierta cantidad de número de trabajadores 100. A partir de los 100, de los 100 trabajadores. Pero la pregunta, primero en la región, las características de las empresas de la región es que son grandes, muy pequeñas. Claro. Nosotros tenemos prácticamente el 98% de las empresas de la región son MIPES, es decir, no estarían obligadas a la vinculación de personas en situación de discapacidad. Entonces, tenemos por un lado un alto porcentaje de personas en situación de discapacidad y un muy bajo, más bajo que yo creo que en cualquier parte de Chile,
con empresas que cumplen con los estándares. Y las que las cumplen tienen casa matriz en Santiago y cumplen por allá. Nos vemos reducidos a un grupo muy, muy pequeño. Hoy día, de hecho, vengo a una reunión con el hotel y casino, el recién inaugurado Antay, donde estuvimos con el gerente, donde estuvimos conversando de estas materias. Agradezco la recepción porque le estábamos contando, nosotros tenemos un mandato del presidente que es la alianza público-privada. Claro. Cómo nosotros generamos alianzas que finalmente pueden incluso traducirse en políticas públicas, pero la idea es que mientras tanto eso no ocurra, nosotros tenemos que articular, tenemos que vincular. Y ahí aparece una fundación que mucha gente la conoce, se está haciendo cada vez más conocida, la Fundación Impulso, que es una fundación que está dedicada precisamente a la inclusión de personas en situación de discapacidad, y ha sido asignada con un fondo directo del erario regional para generar la vinculación de personas en situación de discapacidad. El método es un método innovador, extremadamente, que en realidad es muy, muy vital, porque finalmente lo que hace es hacer un acompañamiento tanto a la empresa como al trabajador para que el match, cuando se juntan, sea fruto de un conocimiento previo, de un acercamiento, de finalmente acortar las brechas que eventualmente existen. Muchas veces existe mucho desconocimiento de las empresas. ¿Qué es lo que hago yo frente a una persona en situación de discapacidad? Según el tipo de discapacidad que tenga también. Dependiendo del grupo, del tipo de capacidad, ¿qué es lo que pasa con el entorno, su jefatura, las personas que finalmente se van a relacionar directamente? Y por otro lado, las personas en situación de discapacidad muchas veces han tenido que pasar muchas barreras, muchas veces no han llegado al mundo del trabajo, y hay que realizar un acompañamiento para que finalmente esto sea fruto de un conocimiento previo. Yo digo que tenga fluidez, ¿verdad? La intención, la acción. La idea es que la contratación de una persona en situación de discapacidad no sea el patio trasero de la empresa, que no se genere la sensación de que esta persona no es productiva para la empresa. Y hay que cumplir por cumplir. Que es finalmente por cumplir, por cumplir. Entonces, esto es un trabajo que ellos vienen ya realizando hace un tiempo, y nosotros cuando lo conocimos nos encantó, y hemos tratado de propiciar la mayor cantidad de instancias como para que nosotros, en compañía de ellos, golpeemos la puerta de las empresas, les pidamos que se pongan la mano al corazón, pero más que nada decirles que esto es un compromiso de todos. Claro. Todos tenemos que colaborar con el fin de que todos somos ciudadanos. Todos somos ciudadanos, y por lo mismo, para que finalmente este encuentro y el cambio de paradigma que pretendemos sea fruto de un ejercicio conjunto, gobierno, instituciones privadas, el empresariado, y que finalmente todos ganemos. Esto es el win-win, como se dice. Win-win. Bien, me parece que cuando surgen esos puentes de plata, decían antiguamente en el fútbol, ¿no? Se produce entonces el encuentro de posiciones que no sabían que podían interactuar entre sí. ¿Ya? Bueno, fantástico lo de la fundación y esa posibilidad de unir también entonces en ese mismo puente tanto el sector público como privado, porque al final el país necesita de todos sus ciudadanos y de todas sus potencialidades. Así es. Hay que sumar, no restar. Así es. Seremi, otro tema que también nos preocupa en general son los adultos mayores. ¿Qué pasa con el jubilado que se acoge a su pensión a los 65 años y todavía está con vitalidad, por una parte de seguir produciendo, pero al mismo tiempo está obligado por las bajas pensiones a conseguir un trabajo que le permita vivir con dignidad, con cierta dignidad? Acá nosotros, ¿cómo estamos enfrentando ese tema? ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, el día de ayer, nuestra primera dama, Cecilia Morel, hizo un lanzamiento en conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que lo hemos venido hablando, de lanzar un programa que se llama Experiencia Mayor. Finalmente, y en términos muy simples, lo que pretende es, tal como usted lo dice, mucha gente a los 60 años, ya a los 60 años. La mujer a los 60, 65. Y forman parte de la tercera edad, y muchas veces
se sienten aún vitales, o sea, los 60 años actuales yo creo que son los 50 de hace unos años atrás, y quizás menos. La gente todavía está vital, tiene ganas de aportar, tiene la experiencia, el conocimiento, el compromiso, que muchas veces escasea en algunos trabajos. Y es por lo mismo que se ha tratado de generar un incentivo a las empresas que generen contratación de las personas mayores de 60 años. ¿De qué modo? Y esto es muy interesante, porque cualquier empresa de la región va a poder contratar a una persona mayor de 60 años con el incentivo de que el Estado le va a poner el 60% del sueldo mínimo para efectos de poder generar la contratación, y además, y solo en el evento que la empresa lo decida, 400.000 pesos para eventualmente capacitar a esa persona en un tema atingente al negocio o a la empresa que a la cual se está vinculando. El 60% del sueldo... Son alrededor de 180.000 pesos que el Estado inyecta directamente a esa contratación. Y es mejor que el 889, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que es una virtud que tiene nuestra región para efectos de empleo. Pero... ¿hay un cupo, un tope para...? Porque, sí, pareciera muy maravilloso, sí. En realidad, efectivamente, existen unos cupos limitados. En la región son 23 cupos los que se van a generar, pero es un buen comienzo. Es de hecho el primer año que se está lanzando este programa. Pretendemos que esto siga creciendo, que a través del incentivo vayamos entendiendo y visualizando que finalmente estas personas que son activas, que son totalmente útiles para la sociedad, es una instancia muy propicia para generar mucho más productividad en algunos ámbitos del trabajo. Y esta propuesta de la primera dama, que ya es un hecho por lo que está mencionando, un hecho, sí. Claro, ¿tiene posibilidades, si esto tiene éxito, de crecer la capacidad del Estado para asumir más responsabilidades en ese orden? Bueno, estas cosas tiene mucho que ver con temas de responsabilidad fiscal. Evidentemente, a lo largo de Chile son 1.000 cupos. Nosotros estamos por sobre proporcionalmente en términos de fuerza de trabajo, somos en torno al 1% a nivel nacional. Y esto es en torno al 2,5% de lo que a nivel nacional se va a generar. Entonces estamos, evidentemente, nosotros obviamente abogamos por temas locales, de que ojalá estos cupos se llenen lo más posible para que se visualice la eventualidad que sí es necesario y que tiene mucha incumbencia en la región. El tema de que esto siga creciendo, esto tiene que ver con temas de gasto público, pero evidentemente creemos que es muy propicio, es muy atingente, es muy propio de estos tiempos de que generemos instancias de vinculación de personas de la tercera edad para que puedan vincularse en el mundo del trabajo. Bueno, esperemos que el resultado, de hecho se puede ya augurar que va a ser exitoso, porque hay gente que necesita trabajar y está en esas condiciones que está usted relatando. Y este es un país donde el número de adultos mayores ya supera las estadísticas que tuvimos hace 30, 40 años atrás. La gente vive más tiempo, está en condiciones y como decíamos, de capacidad de seguir produciendo, además necesita, ¿verdad? Mientras no se resuelve el problema de las pensiones, los montos, ¿verdad? Finalmente que se recibe, necesita seguir trabajando. Y por lo demás, uno a esta edad, yo me incluyo, se siente útil todavía, ¿no? Y tiene ganas de salir todos los días a trabajar, hacer alguna actividad que le haga sentir a uno que está vigente, ¿no? Así es. ¿Verdad? Lo último, como lo mencioné, la reforma de las pensiones. Hay muchas preguntas que se hacen, no voy a hablar del 4%, porque eso todavía está ahí en veremos, hay una discusión que dije o no dije, me entendiste mal, en fin, ¿no? Pero dejémoslo por ahí mientras ellos aclaran, tanto el Ejecutivo como en el Congreso, ese tema. Pero se vuelve a hablar de que va a haber o habría una intención de aumentar la edad de jubilación de las personas. ¿Podemos descartar eso definitivamente, parte por lo menos de este gobierno? Sí, en eso no hemos tenido ningún desliz, no ha habido en ningún caso, hemos dado o dejado dudas respecto de cuál
va a ser los límites de edad para efectos de la jubilación. Claro. Eso el proyecto de ley no lo establece, no establece ningún aumento Ya. de la edad de jubilación. Hemos sido respetuosos con eso y en realidad esto se trata de un tema de desinformación que a veces se genera y que el ciudadano en general, y estamos en tiempos donde los fake news, Sí. la posverdad generan... Las redes sociales se prestan para ese tipo de distorsión. Generan mucha distorsión, pero somos enfáticos en eso, no va a haber modificación en cuanto a la jubilación, eso no está ni mínimamente ponderado. Bien. Bueno, Seremi, eran mis preguntas, mis consultas y que corresponden al sentir de la gente y además para obtener la información que usted ya nos entregó. Agradecido pues por la visita y esperamos volver a verlo pronto por acá, por Morrovisión. Pues, por cierto, tenemos un sinnúmero de asuntos que son de mucha importancia para los trabajadores de nuestra región. Lo ponemos en pauta entonces para las próximas semanas. Así es. Bueno, muchas gracias, ¿no? Que esté muy bien. Muchas gracias. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.